Bueno, estamos nuevamente en Frecuencia 7 de nuestro canal que nos acoge periódicamente todas las semanas, los días viernes fundamentalmente, para hablar de distintos temas de nivel provincial, de nivel Valle Aconcagua, país, etcétera. Junto a mi amigo Ricardo Ruiz, que siempre nos acompaña, que Rodolfo, está buenas noches. al lado nuestro a pesar de su trabajo, porque semana corta, él me decía que tenía muchas actividades en su diario, pero se hizo un espacio, un tiempo para acompañarnos. Sí. Bueno, en el día de hoy tenemos a un amigo que conocí hace ya algunos meses en mi trabajo en la gobernación, hace algún tiempo atrás. Sabía de él, de su trabajo como dirigente. Es don Víctor Araya, una persona que ha trabajado bastante codo a codo con distintos gremios, pero fundamentalmente con el gremio de él, con el gremio del transporte menor, fundamentalmente de los taxis colectivos, que ha tenido dura batalla en los últimos años, fundamentalmente en este año, ya hace algunas semanas atrás, con el problema que hubo con el paro de la locomoción colectiva del transporte menor, fundamentalmente a raíz de la solicitud. Él se va a explayar un poco más a lo mejor en el tema, pero por lo que entendemos los ciudadanos comunes, a raíz de la solicitud de la disminución del impuesto al combustible. Un impuesto, haciendo una pequeña introducción, que nació en el año 85 a raíz del terremoto que hubo en ese año en Chile, donde habían pocas o ninguna carretera concesionada prácticamente. Entonces con esos dineros se hizo un estado de excepción para que el Estado, digamos, recaudara para mejorar las condiciones de los caminos, de las carreteras que se vieron afectadas en esa oportunidad. Bueno, un estado de excepción que ha durado hasta nuestros días. Y que no un extraño estado de excepción, digámoslo. Pienso que evidentemente todos los gobiernos, entre comillas, se entusiasmaron con los miles de millones que entran, prácticamente 2.000 millones de dólares que entran al año que recauda el fisco bajo este prisma. Y lo que más me ha preocupado fundamentalmente a mí es que se pensó, para que la gente nos entienda, en un porcentaje X de UTM por metro cúbico, digamos, de combustible, que ahí Víctor nos va a explicar. Entiendo que era 1,5 UTM en un comienzo, y aumentó a 6 UTM en lo que es la benzina, y se mantuvo el diésel en un porcentaje menor. Así que te doy las gracias, Víctor. Yo sé que tú estás trabajando en este momento, una persona que trabaja prácticamente 12, 18 horas del día, noche, que están al servicio de todos ustedes, de todos los ciudadanos de nuestro país, fundamentalmente de nuestro Valle de Aconcagua. Así que gracias, Víctor, por tu presencia. Y partamos al tiro el tema. Pero, bueno, gracias por la invitación, primero que nada. Feliz de poder participar en este tema que es tan delicado, donde el gremio de nosotros se ve muy perjudicado, ya que tenemos que hacer notar de una manera que tampoco nosotros lo es grata, porque perjudicamos a quien nos utiliza, pero es mucho lo que nos vemos afectados nosotros, sobre todo con estos valores del combustible, porque parece que a Chile le afecta todo, o sea, a donde compra el petróleo, un frente de mal tiempo, cualquier situación anómala afecta el asunto del petróleo, y desgraciadamente tenemos que de repente nosotros aguantar mucho este costo. Correcto. Ahora, hace algunas semanas Ricardo me lo comentaba y lo encontré bastante interesante lo que él me dijo, que las bencinas y los combustibles en San Felipe eran más caros que en ciudades cercanas, aledañas de nuestra misma región. Él hizo una pequeña estadística y se fijó que realmente los precios en San Felipe son más caros que en otros lugares. 35, 40 pesos por litro la bencina más o menos. ¿Qué opinión tiene? ¿Por qué se pasa eso? ¿Qué explicación le podemos dar en eso? Yo quiero interrumpir, don Víctor. Yo recuerdo una vez que off the record, conversando con personas del gremio de ustedes, me dijeron que acá en San Felipe había colusión, que no había cómo demostrarlo, pero que sí los dueños de las bombas de bencina en San Felipe estaban de acuerdo para cobrar un precio más o menos similar, que es más alto que el de la realidad de otras comunas.
Yo no sé cuál es la percepción que tiene usted. No, yo personalmente, incluso la semana pasada, me pude dar cuenta que no es así. No sé, es una acusación bien seria, pero ojalá fuera eso, pero no es así. No es así. Por ejemplo, no sé si ustedes se dieron cuenta la semana pasada que en el centro de aquí de Merced con Yungay, la Shell, tenía 12 pesos más barato el combustible. Que las otras de acá de San Que Felipe. todas las otras de acá de San Felipe. Ya. Nosotros nos alegramos bastante porque, bueno, sí, nos queda, digamos, un margen que es importante al final del día, ya es, sobre todo para el chofer. Es muy importante que para nosotros sea lo más bajo posible. Pero aquí hay algo que, mira, nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, estando yo en la línea 1, pude ver de los valores, los márgenes de nosotros de ganancia de la línea 1 no son grandotes, la gente no se imagina, son 12 pesos el margen de ganancia, no era más. Ahora nosotros éramos punto industrial, diferencia que marca con los otros retail que son administrados y dirigidos de otra manera por un jefe de zona, que es el que administra y tiene el contacto con todos los concesionarios de cada una. Ya. Lo que yo supe de que la bomba de acá de Merced había sido bajado los precios porque era algo que pertenecía a la compañía. Por lo tanto, el administrador tiene que acatar lo que dice Shell. Claro, eso es más o menos. ¿Y tú que viajas permanentemente, cómo se compara con otras Sí, yo por ejemplo cuando voy a Santiago cargo a 42 pesos más barato que aquí en San Felipe, el combustible. Claro. Hay ¿Qué dice el gremio? Por ejemplo, ahí hay una diferencia, que también ahí tengo entendido que en muchos centros son alimentados por red de cañería. ¿Ya? No se usa el camión para ir a descargar, situación que hace que sea más barato, y también que, ¿cómo se llama? Son autoservicios. Ya, no hay bombero. Claro. Pero yo en todo caso, don Víctor, recuerdo que ahora en febrero de este año estuve en Andacollo, y en Andacollo, la gente que conoce Andacollo sabe lo difícil que es llegar a Andacollo, hay una cuesta muy grande. Y la benzina, sin embargo, era más barata en Andacollo que en San Felipe. ¿Ya pagas tus pecados? No soy religioso. Acompañando a quienes iban a pagar los pecados, sí. y la benzina era más cara que en San Felipe. A veces en Santa María he visto que el precio de la benzina está más barato el litro en Santa María que en San Felipe. Y tenemos el mismo dueño. ¿Cómo se explica eso? Ahí sí que... Yo creo que son riesgos que corre el dueño, porque al vender una mayor cantidad... Obvio que ganamos, o sea, en la cantidad está el negocio. Ya. Claro. Pero en este caso... tú no ves algo tan grave que suceda acá, en el sentido de corrupción. No lo veo así de corrupción. Ahora, es obvio de que si yo me instalo con un negocio, también lo instalo para ganar, pues, o sea, no verme tampoco muy estrecho, porque hay que cumplir con un montón de normativas, de compromiso de salario y todas esas cosas, y si bien es cierto, por ejemplo, en la Copet de Freire vemos una cantidad de mano de obra que es muy positiva. Correcto. Tenemos 3 turnos y son 5 o 6 niños por turno, entonces es importante también. Se está generando harto trabajo. Harto trabajo. Entonces o sea, también veo eso. ¿Ustedes ven que el problema es más de Estado en el fondo? Yo creo que sí, yo creo que es más de... Por lo que yo vi y viví, porque yo, por ejemplo, en varias oportunidades me tuve que acercar a la jefatura máxima de Shell Chile para decirle, o sea, oiga, los precios no son convenientes. Nosotros habíamos comprometido a una cantidad de litros, hemos doblado la cantidad de litros, pero el margen de ganancia es el mismo. Claro. ¿Ya? Entonces yo pienso de que son el encargado, y en este caso el jefe de zona, el que administra y que le da los valores a cada concesionario. Claro. Yo pienso que ustedes están en un punto clave, a mi juicio, porque han incluso dividido las posiciones a nivel interno del gobierno. La UDI apoyando la disminución del impuesto específico de los combustibles, la Renovación Nacional no tan comprometido con el tema en este momento, el ministro Longueira apoyando en un principio, hace algunas semanas o meses atrás,
la disminución del precio del combustible, el ministro Larraín diciendo absolutamente que no está dentro de los protocolos del gobierno en este momento. ¿Qué conclusión llegan ustedes? ¿Qué van a seguir haciendo? Cuando se hizo una encuesta, Víctor, a lo mejor tú la conoces, 78% de los chilenos dijeron que querían una disminución del impuesto, 10% querían eliminar, o sea, 88% de los chilenos querían hacer algo que disminuyera, porque para que la gente nos entienda, el impuesto específico es un 30% o 33%, para ser más exacto, del valor de cada litro, o sea, no es menor, es un tercio del valor. 220. No, y más el impuesto común y corriente llega casi a la mitad prácticamente. 225 pesos más o menos el precio. Claro. Entonces, solo 225, 227. ¿Cuáles son las propuestas de ustedes? ¿Disminución, subsidio, equipararse a lo mejor con el transporte mayor en cuanto a los apoyos que hay entre Santiago, en Santiago, valga la redundancia? ¿Qué es lo que están pidiendo en este momento? ¿Cómo le fue con el paro? ¿Hubo alguna ganancia en el paro, entre comillas? Sí, mira, yo tuve la suerte de participar en una reunión a través del curso que estábamos haciendo de la certificación y justamente hasta me entrevistó Megavisión y en ese momento había un señor que era un economista y conversamos el asunto del... ¿Quiere decir que Megavisión es más que nuestro canal? No. Tuve la suerte de poder informarme de algo que es importante con lo que respecta al impuesto específico. Si bien es cierto, nace de una manera, pero en estos momentos el objetivo del impuesto específico nunca ahora va para construir o reparar los caminos. Pues están todos los caminos concesionados. O sea, de partida todos concesionados, pero el ingreso es tan importante que va destinado a otros beneficios. Y nos decía este señor de que del 100%, nosotros todos los que somos colectivos, el transporte menor y los vehículos particulares, aportan más o menos el 20%. Y el otro 80% son usados, digamos, en las grandes minerías, claro, sí, claro, lo que en la armada, en la fuerza, lo aéreo, y eso es un equivalente más o menos como al 80%. Entonces, es muy poco para que se considere. Para que nosotros nos consideren en la eliminación del impuesto específico, creo que va a ser muy, muy, muy difícil, ya que las grandes compañías son las que realmente... Claro, o sea, y además que se benefician. Yo te digo, por ejemplo, a los subsidios. Hay un programa en el que todos sabemos, por ejemplo, Codelco Buen Vecino. Claro. Ahí está el impuesto específico, toda la campaña que hace, de ahí está. Eso nace de ahí del impuesto específico. Entonces las grandes compañías son las que se benefician realmente de un impuesto que pagamos nosotros y que la parte nuestra va, digamos, a subsidio. Y las grandes compañías la manejan. No creo que compense el Buen Vecino con lo que gana el impuesto específico. No, claramente no. Pero lo que plantea Rodolfo tal vez sea la alternativa para ustedes, en el sentido de que, y lo conversábamos la otra vez, que hay subsidios para otro tipo de transporte y no para ustedes. Y de repente ahí deberían ser considerados como una ayuda, sobre todo cuando la benzina vemos que aumenta su precio de una forma ya impresionante. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho y muy ligados a Conatacos. ¿Ya? Y dentro de las medidas que se están viendo es diseñar medidas compensatorias, ¿cierto? Focalizadas por el alto precio de los combustibles. O sea, yo creo que por ahí podemos nosotros lograr algo positivo. ¿Por qué, Víctor, se llegó a este paro? ¿Por qué el señor Sandoval, que yo cuando lo conocí lo vi una persona bastante criteriosa, que es el director, el presidente nacional, digamos, de la Confederación, no ha logrado llegar a las autoridades, a los parlamentarios, al gobierno? Porque hay muchos que están de acuerdo con lo que propone, pero ¿por qué se llega a un extremo? Mire, yo puedo ver que hay parte del gobierno que nos está apoyando en el sentido de poder compensar y subsidiarlo a nosotros, ¿entiende? No a través de bonos. Y se ha estado conversando, pero resulta que de un momento a otro después se paró y nos dejaron de lado, o sea, no... ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo cambia el gobierno? Viene en varios meses. No. Estamos hablando de este gobierno. Estamos hablando de este gobierno. En principio se empezaron a conversar, hubieron situaciones presentadas, por ejemplo, por la licencia con puntaje, donde nosotros estábamos siendo muy perjudicados. Sí. Se tomó ese asunto y creo que ya entró a debate
creo que no vamos a ser considerados en el mismo estándar que un conductor de un vehículo particular. Digamos, a ver, sí, eso es muy positivo y eso ya, ¿cómo se llama? Podemos hacerlo. Sí, el gobierno también ha tenido, digamos, voluntad para... El congelamiento del parque automotriz también fue importante para nosotros y también nos dio un valor, claro, y se logró parar, nos dio un valor impresionante a nuestros vehículos. O sea, nosotros el derecho de un auto estamos hablando de 5 o 6 millones de pesos ahora, que en ese momento ahora, si se abría el parque nos costaría 300.000 pesos. Claro, y ese era un grave problema con ustedes. Muy serio. Bueno, este programa se llama así, sin anestesia, porque queremos siempre hablar un poco las cosas bien directamente. Ya hemos tocado algunos temas complejos, como era esa duda de la corrupción de algunas empresas, pero tú ya lo aclaraste que no es tan así. Ahora, desde el punto de vista práctico, hay un porcentaje importante, digamos, de gente que se dedica a este trabajo. Entiendo que en la quinta región son más o menos 11.000, no sé el número exacto aquí en nuestro Valle de Aconcagua, pero lógicamente hay un gran porcentaje pirata. Y si hay pirata significa que a lo mejor no está toda la demanda del público satisfecha. Claro. Porque si no los piratas no existirían. Claro. Entonces, si por un lado estamos pidiendo y se logró la congelación del parque automotriz, o sea, que no ingresen más vehículos en forma legal, digamos. Por otra parte tenemos un gran porcentaje de piratas. La otra vez un señor Allende, creo que el apellido, denunciaba prácticamente 100 patentes de radiotaxi pirata que se le había dado a la actual Ceremi, no sé qué hizo la Ceremi con esas 100 patentes. Pero hay una dicotomía, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué por una parte se pide que se cierre el parque y por otra parte se disparan los piratas rápidamente? Nosotros tenemos una cantidad impresionante de piratas, lo vivimos juntos, habían piratas coludidos, eso sí que estaban coludidos con algunos personajes de algunos supermercados, digamos. Hasta el día de hoy ofrecían servicios prácticamente a vista de paciencia de todo el mundo y se estacionaban en el mismo supermercado. Claro. Tuvimos una buena llegada de repente con carabineros y logramos parar, pero no sé qué está pasando en este momento. ¿Por qué por una parte se pide congelar y los piratas se disparan y tienen pega los piratas? Es que ¿qué pasa? Los piratas no es algo que sea por falta de vehículos. No, yo creo que... Según el alcalde de Mar, sí, el alcalde de Mar decía que era porque ustedes no estaban satisfaciendo la demanda de la gente. Siempre dice, pero hay que tener mucho cuidado. De cierta manera, no se puede aprobar un uso de algo ilegal. Perfecto. Nosotros, por ejemplo, como colectivo tenemos que entrar a comprar autos no mayor a ciertos años, claro. Tenemos que cumplir con normativa, con seguro, todo el asunto. ¿Pero por qué existen los piratas? ¿Porque cobran más barato? No, yo creo que por el asunto de trabajo. Hay necesidad de trabajo. Pero aquí tienen clientes. ¿Por qué tienen clientes? Pero el problema está en que ese es un cliente que no tiene seguridad, no tiene nada, y la gente ignora no eso, tiene conciencia. Es más que todo es un problema de conciencia. Hay muchos que llegan y usan, por ejemplo, un radiotaxi, voy a Los Andes, le cobra 3.500 pesos, 3.000 pesos, por decirle una cantidad, y esta persona que es de un vehículo particular le cobra 2.000. Pero el riesgo que va corriendo en ese auto es impresionante. En primer lugar, no tiene idea quién es el chofer, qué licencia tiene. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué ustedes no hacen un programa para que la gente se eduque? O por último, de ponerle en el capó del vehículo, se me está ocurriendo a lo mejor una lecera, pero ponerle mi taxi es seguro, mi taxi está certificado, ¿me entiendes? Para que se diferencien con los otros. Cuando uno va a otro país, y en México, ponte tú, hay 5 colores de taxi. Y uno sabe que los verdes son, entrar a un verde salí en pelota, porque te desvalijan, te roban, hacen todo lo que quieren. Los clásicos escarabajos. Los escarabajos. Los amarillitos parece que son más o menos, los blancos son mejores. ¿Por qué aquí no hay algo que diferencie, que ustedes tomen una imagen corporativa, digamos, que le dé la seguridad a las personas, que ustedes sí y los otros no? Claro, el asunto está en que todo esto partió muy a la chacota, de cierta manera, porque esto nace en la calle. El gremio del taxi colectivo nace en la calle. Ya fue de partida en la única parte del mundo que existe el taxi colectivo en Chile. No existe en los 80 más o menos. Claro, sí.
y nace de una necesidad muy importante, la crisis era muy fuerte, bueno, y como opción de trabajo se habilitó. La gente empezó a trabajar en sus autos. Claro, y nace en la calle, por lo tanto, de ahí que venimos siendo un poco discriminados, porque incluso no nació ni una ley del transporte. A nosotros nos encajaron ahí en el 212, que es un decreto nomás, no es ley. Y ni siquiera es ley. Que otra cosa que ustedes Que otra cosa que también nos afecta de una manera tremenda. Claro, porque es importante que la gente sepa que usted en el transcurso del tiempo y sobre todo los últimos años se han ido profesionalizando mucho, se capacitan, el nivel de organización que tienen es bastante importante, o sea, lo demostraron con el paro a nivel nacional. Sí, es que justamente por eso, porque el gremio de cierta manera está tomando conciencia de que tenemos que unirnos, de que tenemos que, digamos, ser respetados. Si bien es cierto, hoy hay muchos personajes de gobierno, personeros de gobierno que están apoyando, que están orientando, por ejemplo, subordinación y dependencia. Nosotros, el representante legal de cada línea, eres responsable del socio que tenía 4 o 5 autos, si no, este tipo denunciaba y no se pagaban las imposiciones, el representante legal era el que queda detenido. Quedan detenidos, habían representantes legales que estaban detenidos por el asunto de por la responsabilidad de otro. Claro. Bueno, ahora la señora Evelyn Moetay nos tomó, conversamos ese tema y se lo dijimos, mire, el representante legal dirige el sindicato o la empresa, lo que sea, y el socio, el que tiene los autos, él contrata al conductor. Claro. El representante no tiene ninguna relación con el conductor, solamente lo toma cuando él ya fue entregado su auto y decirle, mira, estas son las normas, y le enseña todas las obligaciones que debe cumplir, y porque el socio tiene un contrato de prestación de servicio de su auto, por lo tanto tiene que cumplir de acuerdo a lo que está firmado, pero no participa en lo que es su orden, nada. Pero resulta que se encontró de que el auto es entregado en calidad de arriendo. Ya. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el conductor toma el auto y le dice, al término de la jornada me tienen que entregar tanta plata. Claro. Por lo tanto es en calidad de arriendo. Y la subordinación y dependencia no existe. Sí, claro. Así que el chofer es el que ahora, digamos, va a tener que, una vez aplicada la ley, empezar a él a imponerse. Ya, como un trabajador independiente. Eso también, digamos, ahora ha sido considerado. Eso ha significado que nosotros también estamos preocupados de poder, y que es lo que decía usted, de poder profesionalizar esto. O sea, ya tenemos que dejar de andar mostrando la guata, la axila, con pantalón corto, que de repente somos vistos de muy mala manera, y eso es lo que hace que de repente a nosotros no nos consideren. Que ustedes son pioneros en eso, sí, ¿no? es que todos los dirigentes aquí están preocupados de eso. Yo no, es malo a lo mejor que lo diga, pero yo le puedo asegurar que la calidad de la gente que conduce un vehículo aquí y que es de muy buena calidad es mínimo el 90%. Precisamente, ¿qué le diría usted a los usuarios de la locomoción colectiva menor de no solo de San Felipe, sino que de Aconcagua en general? ¿Qué le diría usted? ¿Que estén tranquilos? ¿Qué le diría usted al usuario? Sí, le diría que estén tranquilos, porque nosotros venimos saliendo de un proyecto. Estábamos trabajando, don Rodolfo fue uno de los primeros que supo, justamente cuando estuvo el presidente, vino para acá, y en una de las reuniones que tenían que hacerse en este proyecto fue San Felipe. Y este proyecto justamente toma 5 perfiles. Fue a través de Chile Valora, la empresa BTM y la Confederación fueron los que, la Confederación se lo adjudicó, y BTM fue la que impartió el curso, dirigido, asesorado por ¿cómo se llama? Me lo olvidó el nombre, por Chile Valora. ¿Y qué herramientas le entregaron a ustedes? Mira, todo lo posible. Se hicieron encuestas, visitas, entrevistas, focus group, realidades. Hicieron entrevistas, por ejemplo, Chile Valora, que nosotros no teníamos idea incluso, para que fuera una verdad transmitida desde el mismo usuario al curso. Y eso tiene que ser un continuo, o sea, tener una cosa aislada no nos sirve de nada. Claro, entonces eso fue dedicado al
primer lugar, uno de los perfiles al conductor. ¿Ya? El conductor, fíjate que tiene, por ejemplo, que cumplir con... Aquí estamos. Aquí están el término del curso y quedó de esta manera. El primer perfil dice conductor de un taxi colectivo, las 4 unidades que son conducir un vehículo o taxi colectivo, recibir y atender a los pasajeros, después mantener un vehículo o taxi colectivo en condiciones óptimas y cuidar la presentación personal. Sí. Como aspectos clave. Esos son los temas. Y después vienen las distintas, digamos, actividades que son muy importantes, que es transportar pasajeros según la ruta establecida, que son las cosas que estamos peleando. Aquí llegamos a otro problema que ocurre en San Felipe. Exacto, a la ruta establecida, cumplir con el recorrido y la frecuencia establecida por la organización, que es la misma que la organización entrega al Ceremi. Este es mi recorrido, tanto se demora mi troncal. Terminemos con este tema que es bien interesante. Pero bueno, yo pienso que a la gente le quedó claro que los 4 ítems. O sea, lo que nosotros queremos es llegar a un nivel de que el conductor sea como lo vemos de repente en las historias de otros países, que sepa de historia, exacto, que a lo que mejor sea un guía turístico, inglés o de algún idioma. También está enfocado Entonces, eso. de repente ustedes sabrán, hay 2 o 3 que saben inglés, otros sabrán francés o portugués. Entonces vaya señora con llamamos al que sabe portugués para que los transporte a ustedes. Entonces que haya un vínculo permanente, digamos. Yo pienso que eso es muy positivo. Está eso. Esperemos que las autoridades mantengan un continuo, como te decía yo, porque ustedes a lo mejor van cambiando, se van renovando, van jubilando, otros van adquiriendo las patentes, qué sé yo. Yo pienso que esto tiene que ser algo de capacitación permanente en el tiempo. Bueno, el lanzamiento de este proyecto va a ser en San Felipe. Y que la gente tenga seguridad, a nivel nacional. El lanzamiento a nivel nacional va a ser en San Felipe. La primera, y es muy posible que concurra el ministro de Transporte, la ministra del que nos invita, porque del ahora trabajo, nadie nos invita. Del trabajo. Si te van a invitar, Rubén. Sí, va a estar. Usted va a invitar, porque va a ser muy importante que tanto, incluso más nosotros estábamos, fíjate, está programada para mañana esta actividad y por razones de que Chile Valora que se suspendió. Se suspendió que Chile Valora tenía un encuentro a nivel internacional y nos fue imposible poder concurrir con las autoridades. Pero esto es el primer lanzamiento, la primera noticia que se va a dar y información a nivel nacional se hace aquí en San Felipe. Aquí en San Felipe. Y, ¿cómo se llama? Es más, no tan solo están invitados los conductores ni los dirigentes, que eso es una obligación para que se informen con el mismo presidente nacional, sino que también, o con la empresa que impartió el curso, sino que también que van a asistir las juntas de vecinos, que queremos que todos se informen. Oiga, don Víctor, pero aquí sí, está bien ya, la junta de vecinos, por ejemplo, tiene un rol que jugar junto con ustedes en el tema de los trazados. Se protestó por parte del Consejo Municipal respecto de que había locomoción colectiva circulando por un lugar no establecido. Eso generó, porque la gente reclamó, yo vivo en uno de los sectores que se ha afectado, la gente reclamó por los buses, no por las micro y no por los colectivos, que obviamente le prestan un servicio a la gente que vive ahí para poder trasladarse. Que el 80% de la gente, según lo que dice el señor Sandoval, se transporta en colectivo. Y esto generó que se les empezara a cursar infracciones a ustedes de parte de Carabineros. No existe ninguna forma, sabemos que hay un trazado establecido, pero no existe ninguna forma de que eso se flexibilice a través de las autoridades, con Carabineros, con la misma Junta de Vecinos, que se organice algo para poder entregarle una buena atención a toda la comunidad. Bueno, mira, producto de esto, aquí pasaron varias cosas. El mismo día, que fue el 3 del mes pasado, cuando el Consejo determinó informar al comisario de esta situación, nosotros habíamos tenido reunión a las 11 de la mañana con la Seremi de Transporte y habíamos tomado esta situación de estas avenidas nuevas que no estaban en la mayoría de las líneas, no estaban en estas calles, y que si nosotros estábamos usándolas antes de que incluso fueran reparadas. Y como no había nadie de la Comisión de Transporte de aquí de San Felipe en esa reunión, no tuvo la información adecuada y ocurrió esto.
Ya. Pero lo que entiendo, ustedes habían conversado con la Seremi previamente y la Seremi no había puesto tanto problema. No puso porque nosotros tocamos el tema por vista de la flexibilidad. Falta de diálogo, digamos, entre la autoridad policial y la Seremi. Pero que a la autoridad policial se le dio la información. Yo pienso que la autoridad policial estaba cumpliendo su rol. Y en una solicitud del Consejo Municipal de Inclusión. Voy a ser súper honesto. Nosotros tuvimos reunión con Carabineros el otro día. Ya, y es malo que lo diga yo, pero yo me preocupé y gestionamos todo este asunto con el don Jaime Amal, con la señora Patricia también, la gobernadora, y las infracciones quedaron sin efecto. ¿Ya? Pero también me vi en la necesidad de pedirle disculpas a Carabineros, porque si vamos bien fríamente, Carabineros actuó correctamente. Claro. Sí, el tema aquí es que falta diálogo. Lo que faltó fue eso. Han tenido buena llegada con el prefecto. Yo pienso que el prefecto Letelier siempre ha tenido las puertas abiertas, lo ha dicho. Nos juntamos muchas veces con él, sin un problema. Yo creo que hubo falta de diálogo. Como se atacó incluso a la parte pirata, que fue un tiempo fue muy positiva. Correcto. Y después, bueno, y esto se dejó un poco también del control ese por el asunto de las protestas y todo este asunto, por eso que se dejó, digamos. Volviendo a los piratas, no me quedó muy claro los piratas, ¿no? Pero me quedó muy claro qué está pasando con los piratas actualmente. Pero, ¿cómo se llama? Pero lo que ocurrió con una acusación de que muchos de las fiscalizaciones que se hacían a los piratas, los conductores ya sabían que venían los fiscalizadores, se filtraba la información. Sí, pues eso también. Incluso, lo vamos a decir bien honestamente, se nos dijo en una oportunidad que jubilados de carabineros o incluso carabineros, algunos activos, eran dueños de algunos de estos taxis o piratas, no sé si era verdad lo que se mencionó. Nosotros por lo menos de pero esa acusación hubo también. Claro, habían funcionarios públicos que tenían vehículos que lo usaban como radiotaxi pirata. Eso se dijo, pero no Carabineros. Que Carabineros sabía antes que todos nosotros cuando se iba a fiscalizar, que eran informados. Eso sí se dijo. Ya. Eso sí se dijo. Pero no que ¿Qué está pasando ahora con la fiscalización de los piratas? Tuvimos una reunión con mi coronel Letelier y también se tomó de una manera, se le informó quién eran las personas de la institución que eran las que estaban ejerciendo. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que aquí funciona. Todo esto funciona bien en la medida en que haya comunicación entre Carabineros, entre los representantes locales, las autoridades locales, ustedes, para lograr lo que todo el mundo espera, que es que se entregue una atención que tenga cobertura a toda la gente de San Felipe, a los nuevos sectores poblacionales. Claramente, si se construye una población en un lugar donde antes no había nada, ese lugar va a estar fuera de la ruta que tiene que hacer un colectivo. Es obvio. Pero ¿cómo atienden a esas personas? Pero hay algo que se tiene que aplicar. Se tiene que hacer antes de que la gente habite el lugar. Claro, es que hay algo que está estipulado en ley, que se llama flexibilidad. Si yo tengo una cartola y voy por la avenida Michimalongo y hacen pasado donde termina Michimalongo, más allá hay otra población, eso se llama flexibilidad. O sea, puedo llegar. Claro, sí, es que es natural. ¿Entiendes? Y eso está establecido. Lo que pasa es de que de repente nos cuadramos mucho a lo que está estipulado. ¡Pah! El cuerpo jurídico dice esto y esto se hace. Pero también hay un espíritu. Estas cosas que han pasado, yo pienso que no. Pero también hay un espíritu y ahí ande oportunidad ya más flexible. Bueno, la buena noticia es que ustedes conversaron y ya están. Hay un director nuevo hoy día. Sí, nos cambiaron al director. Parece que tiene un reloj más rápido que el anterior. Yo, mira, voy a decir algo que es muy importante. Nosotros, y no lo voy a decirlo por mí, porque no tiene validez, pero nosotros, como le contaba, estuvimos participando todo el año, porque todavía estamos participando en este proyecto. Y nosotros fuimos muy reconocidos y felicitados por las autoridades en Santiago de la calidad y la calidad de relación que tenemos con las autoridades acá en la zona. Eso soy testigo. En serio. Y eso, gente de San Antonio, de otros lugares que quedaron admirados. Entonces, yo siempre he dicho, la relación que hay aquí con las autoridades es buenísima. Yo recuerdo al don Jorge Jara, por ejemplo, una persona abierta, muy parecida a usted,
una política de puertas abiertas. Sí, más gordito, no sé. Pero una política de puertas abiertas que es lo que permite mantener una buena relación y una información, tanto a la autoridad como de la autoridad a uno. Oigan, Víctor, pero lo bueno para la comunidad es que este tema está solucionado y que los colectivos sí van a poder llevar gente al Castaño, a Inca. ¿Por qué siempre se vuelve, vamos a aprovechar un par de preguntas así muy pequeñitas, al famoso tema de la sectorización? Ay, no. ¿Qué es ese tema famoso que siempre se vuelve, si ya está zanjado que en San Felipe eso no funciona? ¿Por qué de repente algunas personas vuelven a hablar del tema Porque es un tema que pega fuerte, entonces hay que tocarlo. Yo personalmente no soy de la idea de sectorizar. Pero explícale un poco a la gente de sectorizar. Sectorizar significa que el común de la gente para ir de un extremo a otro va a tener que tomar, vamos a poner Villa Cordillera, población San Felipe. Ya. Va a tener que llegar al centro y tomar la otra para abajo. Eso es lo que... entonces, yo creo que lo que falta, y ahí es donde vamos con los dirigentes y los conductores y la comunidad, porque también aquí la comunidad no aporta. Aquí, por ejemplo, yo toman un auto, va completo, pasaje 1, pasaje 2, o sea, cada 20 metros tienen que ir parando dejando un pasajero. ¿Ya? Y eso también existe acá, es muy, muy exquisito. Si vamos por la Santa Brígida, ¿cuántos? Son 2 casas. Y ahí viene el pasaje. Y se baja uno en el 4, el otro en el 5. ¿Por qué no en un solo lado? Para ser más rápido, ¿me entiendes? Y la voluntad de todo. Entonces, de repente, ahí también nos encontramos con algunos personajes que no son de muy buena... que no tienen mucha voluntad y viene la reacción, la pelea. Y eso hace que se... La persona claro, entonces... Otro tema pequeñito antes que el director... Hoy está sacando la pistola el director de sociedad. Está sacando la pistola. Bueno, en realidad el tiempo siempre se nos hace corto porque es un tema súper interesante. A mí, a Ricardo, nos apasiona este tema porque es algo que, como te decía, que involucra al 80% de las personas. Repercute en la población muy fuerte. Pero hay algo que así, yo me subo a un colectivo o a un radiotaxi, qué sé yo, y le hago siempre 2 preguntas a la persona que me lleva. Uno, si trabaja de noche, y cuando trabaja de noche le pregunto, ¿cómo es la noche aquí en San Felipe? ¿Cuál es el porcentaje de gente que es asaltada? ¿Cómo se comporta la gente? Hay mucha gente ebria que ustedes transportan. ¿Cómo es la noche en San Felipe, un fin de semana, un sábado en la noche? ¿Qué pasa en San Felipe en la noche? Yo personalmente el fin de semana salgo temprano a trabajar. Ya. Salgo temprano. Y sí veo en los jóvenes mucho alcohol. Mucho alcohol. O sea, pero bueno, por un lado bueno que andan en locomoción colectiva manejando los autos. Y eso hace peligroso también, digamos, el asunto de que hay muchos niños que los ves caminando. Ahí los pueden atropellar. Que hay un alto porcentaje de atropellos. Claro, eso me preocupa. Lo que sí, ¿los porcentajes de asalto que tienen ustedes? ¿Es alto, es poco? No, en los colectivos hay asalto, pero gracias a Dios es poco. Es poco. Nosotros tenemos que llegar a... ¿Andan armados ustedes? No. ¿Con algún palo, con algún...? No deberíamos, porque también se puede volver contra uno también Pero creemos nosotros que dentro de poco vamos a estar muy bien organizados. Aquí, si bien es cierto, hay un consejo urbano que se llama, y nosotros la federación podemos tener diferencias de opiniones, pero los objetivos son los mismos. O sea, nosotros también, uno como el otro, también tienen los mismos objetivos. Tenemos que... Sí, don Manuel. Sí. Pero la idea es la misma, o sea, ojalá ser mejor en calidad de servicio, en voluntad, en aseo y presentación personal, que es lo que la gente también le gusta, que ande con una persona que vista bien. Un padre, y eso transmite la seguridad. Un niño al colegio con una persona educada, bien vestida, es distinto. Claro, o sea, uno confía que su hijo va a llegar al lugar de destino. Imagínese los buses ahumados que suba un conductor con una bolera axial, un pantalón corto y conduciendo algo. Claro. No le transmite, no se va a subir ningún pasajero. No. Y eso es lo que tenemos que también nosotros transmitirlo al auto. Bueno, se nos ha hecho, como siempre decimos en televisión, muy corto el tiempo. Don Víctor es una persona que sabe mucho del tema, una persona muy afable. Siempre agradecerle a Víctor su amabilidad, primero por venir al programa, segundo porque siempre nos trató con mucha deferencia, invitándonos a sus aniversarios, al Día del Trabajo, el 1 de mayo, que siempre lo celebran ellos. Así que muy agradecido, Víctor, por todas tus amabilidades para con mi persona y felicitarlo porque
A todo el gremio nacional. Yo pienso que tiene una revista, son ordenados, cada día se están uniendo más. Y esperamos, como todos los chilenos, que reconversemos el tema de la disminución del impuesto específico a los combustibles. Yo pienso que puede haber una segregación, digamos, en el sentido de que a algunos se les podrá disminuir más que a otros. Puede haber un sistema de subvenciones, de subsidios, que también es válido. Yo pienso que tenemos que equipararnos porque aquí hay una competencia desleal. En Santiago vemos que los pasajes están subvencionados. Siempre yo lo digo, repito esta misma frase, nosotros los chilenos pagamos $1,500,000 al Transantiago todos los días. Todos los días el subsidio al Transantiago es $1,500,000, lo cual no es menor. Así que agradecer aquí al lugar que nos acoge, el Club San Felipe, nuestro programa Sin Anestesia en Frecuencia 7, agradecer a don Ricardo Ruiz, que siempre está con nosotros, apoyándonos, acompañándonos. Gracias. Y siempre dando a lo mejor visión distinta, que siempre es bueno, porque aquí todas las opiniones son válidas. Así que gracias, Víctor, por tu presencia, que te vaya muy bien a todos ustedes. Muy agradecido por esta invitación y un saludo grande a mis colegas, no tan solo de San Felipe, sino que de los Andes también, de que estamos todos con el deseo de superarnos, de hacer y prestar lo mejor que sea en calidad el servicio que estamos entregando y ojalá nos juntemos en un tiempo más y van a ver que van a haber situaciones y mejoras. Tengo confianza. Gracias. Que estén muy bien, muy buenas noches.